El meteoro que atacó a Acapulco, que llegó a sus costas y que fue una cosa inaudita, inédita, no pudo haber sido previsto en su magnitud. Eso lo dicen mucho y lo hemos repetido nosotros. Sin embargo, lo primero que hace la oposición, lo primero que hacen los malquerientes del presidente y de México, porque nunca ponen los intereses de la nación por encima de los propios, es que esto sí podía haber sido previsto. Ellos creen eso, o no lo creen, pero lo primero que hicieron fue inculpar al presidente de que no avisó con la debida anticipación. Pero como en el COVID, quieren que mande sobre la naturaleza, la biología, el clima, porque es obligación suya. Obligación suya es también, y después lo veremos, y lo veremos más adelante, el no acudir, según ellos, a la crispación, a la polarización, a la división de los mexicanos, al odio entre ellos, y todo aquello que le imputan después de haber vivido en el paraíso de armonía, solidaridad, generosidad y concordia entre todos los mexicanos. Sobre todo entre la élite esa que acumuló grandes cantidades de dinero, birlando el dinero público y quitando a muchos mexicanos el futuro, pero también el presente. Así se ve Acapulco antes y después del huracán Otis. Imagen satelital que el diario El País trae a nosotros para darnos cuenta del desastre también y sobre todo natural. Mucha vegetación destruida y el que fuera un paraíso hoy convertido probablemente en un yermo. No hay nada que no se pueda recuperar, pero lleva mucho tiempo. Y esto no es culpa del presidente. Sin embargo, ya se apresta a solucionarlo. Tenemos que el propio diario El País nos habla de que el 80% de los hoteles de Acapulco sufrieron daños o sufrió daños por el paso del huracán Otis. Solo 16,000 de las más de 223,000 viviendas en la región cuenta con una póliza de protección de daños por eventos hidrometeorológicos. Pensar que el pobre mexicano, sobre todo el que vive en Guerrero, uno de los estados más atrasados del país, y me refiero en cuestión económica, no en otra, uno de los estados más abandonados y olvidados, uno de esos estados de los que Cuadri decía que debían salir de la federación, porque Guerrero, Oaxaca y Chiapas son para los neoliberales rémoras, son pesos muertos que vamos arrastrando, no sirven para nada, solamente para ir a vacacionar a Acapulco, para ir a ver qué le pasó a mi departamento que está destruido. Pero no las casas otras, porque a fin de cuentas a la mayoría de quienes tienen les pagarán los seguros o las aseguradoras. Al resto no, porque al perro más flaco se le pegan todas las pulgas. En materia económica no se le puede pedir a alguien que pague póliza de seguro cuando a duras penas puede pagar la comida de ese día. Estas son las diferencias que salen, abismales, injustas, criminales, que salen a la luz cuando hay una tragedia o un desastre natural. Los que pueden y los que no pueden nada, o los que pueden todo y los que no pueden nada. Forbes: el huracán Otis deja sin luz a más de 500,000 usuarios de CFE en Guerrero. Y para que veamos la magnitud del desastre y luego a continuación nos demos cuenta de lo que sí está haciendo el gobierno cuando dicen que no está haciendo nada. Deutsche Welle, la cadena alemana, nos dice que en Acapulco Otis causó daños al 80% del sector hotelero, de lo que ya habíamos hablado, y 274,000 viviendas afectadas. Aquí el economista nos habla de algún asunto muy importante y del que yo quiero hablar, porque la magnitud de la desgracia o de la tragedia, bueno, pues consta a todos, y los que no lo sepan, vean de qué tamaño es el asunto.
la magnitud de la tragedia es mayor en razón de que en muchos de los casos, viviendo precariamente, la gente tiene casas endebles, frágiles y que son más fácilmente víctimas de un fenómeno natural como el que se ha sufrido. Sin embargo, lo importante es esto. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en 2022, Guerrero contaba con 2.173.300 personas en condición de pobreza, dice calidad de pobreza, lo que significó un total del 60.4% de la población de la entidad. De este total, 1.372.800 personas se encontraban en una situación de pobreza moderada, mientras que 800.500 sufrían de pobreza extrema, o sea, el 22.2% de la población. Quiere decir que unos comían 2 veces al día y otros solamente una vez, digámoslo así. El Coneval, en su informe de pobreza en los municipios de México 2010-2020, el más reciente, mostró que con 394.861 personas en situación de pobreza, de sus 757.367 habitantes, Acapulco se ubicó en el 9º lugar a nivel estatal. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Acapulco representaba hasta el inicio de la pandemia de COVID 65.8% del Producto Interno Bruto de Guerrero. Conclusiones. Primero, un sistema neoliberal que se evidencia en uno de los destinos turísticos más ricos del país, en donde ha vivido gente verdaderamente pudiente durante mucho tiempo y que durante alguna época fue, si no el destino turístico más importante del mundo, uno de ellos. Hay pobreza, pobreza creciente, pobreza ocultada durante toda la era neoliberal y producida por esta. En segundo lugar, podemos decir claramente que cuando quienes van a invertir e invierten sumas de dinero para obtener algunas más grandes y dicen que automáticamente la inversión traerá riqueza, vemos que no es así. El neoliberalismo dice que hay que generar riqueza, que hay que crear, así le dicen, a imagen del creador, hay que crear riqueza de la nada, fiat, ese dinero y esa riqueza que salen de la nada. Pero que algún día que seguimos esperando, esa riqueza creada por estos benévolos y magnánimos individuos se derrama espontánea y automáticamente de sus mesas, cae al piso de donde la recogen los pobres. Se derrama, decían algunos. En Acapulco nada se ha derramado, porque estoy seguro, lo tengo por cierto, que muchos hoteles, que muchas personas hicieron grandes fortunas en Acapulco. Pero el que el neoliberalismo no funciona y que la pretendida creación de riqueza no es automáticamente ni el otorgamiento en justicia a los más pobres, ni su distribución, la tenemos aquí. Aquí está la prueba. Acapulco y Guerrero en una pobreza tremenda. No puede ser que en un estado de la República, de cada 10 ciudadanos, 6 vivan en la pobreza. No es justo, no es correcto. ¿Cómo solucionar este problema? Justicia social, distribución de la riqueza. Pero, ¿qué pasa cuando no quieren distribuirla porque no desean pagar impuestos, por ejemplo? ¿O quieren seguir pagando salarios de hambre? ¿O nos seguimos vendiendo en el extranjero como un país muy barato en materia salarial? Pasa lo que está pasando, pero por eso tiene que haber un gobierno que exija al particular que no quiere contribuir, que no quiere cumplir, que no quiere comportarse en respeto a la ley y a la justicia, que lo haga y que lo haga coactivamente. La informalidad, que es otro asunto grave. Por su parte, Adriana García, coordinadora de análisis de datos de México, ¿Cómo vamos?, así se llama
esta organización, subrayó que la implementación de programas gubernamentales, instrumentación debe decirse, en la región debe servir para responder de manera eficaz a la emergencia humanitaria. Consideró que el plan de reconstrucción en la entidad debe enfocarse en promover más empleo formal. Atención, ya que en Guerrero 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad y con salarios bajos. La experta detalló que como plan a corto plazo, las autoridades deben de privilegiar la reconstrucción de vialidades con el fin de agilizar el arribo de víveres y la ayuda que requiere Acapulco y las zonas aledañas que se vieron afectadas. Aunado a que se debe enfocar una mejor articulación, ya empiezan con ese lenguaje críptico, entre el sector privado y público para que la ayuda llegue a la entidad. Ese enfoque de una mejor articulación, que no entiendo, hay que decirle al sector privado que en un lugar donde 7 de cada 10 personas están en la informalidad, la economía no está funcionando. Salarios bajos, salarios de miseria. No puede ser eso. ¿Y qué pasa cuando acontecen estas cosas, cuando vienen estas tragedias? Que a todo mundo se le ocurre ayudar. Y no está mal, hay que ayudar. Pero cuando pasa el problema, dejan de ayudar. Y es que no se necesita ayuda, se necesita justicia y que todos los mexicanos exijamos que esto deje de existir. Que la informalidad se reduzca, que los salarios bajos o miserables dejen de pagarse y se paguen otros que sean, como dice la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, remuneradores. Es decir, justos y suficientes para que el trabajador y su familia vivan digna y humanamente. En este asunto no tiene participación menor el outsourcing tan extendido que algunos, porque lo suyo es llorar, decían que si no acudían al outsourcing o al impago de impuestos, iban a colapsar, iban a quebrar. A fin de cuentas, el asunto era que cumplir con las obligaciones y ser verdadero empresario no es rentable para algunos, porque su voracidad, su deseo de acumulación no tiene límites. Esta es la página del Seguro Social. Y hablando de la subcontratación ilegal, en febrero de 2020 nos decía que las empresas se evaden más de 21,000 millones de pesos anuales. Esto lo decía Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es además de lo que hicieron en el Seguro Social y en el ISSSTE, que en este programa ya lo hemos dicho, y que es robarle lisa y llanamente, privatizarlo discretamente para luego decir que el gobierno da muy mal servicio, subrogar los servicios, hacer cantidad de trampas internamente, robar dinero tal cual del presupuesto y también haberle permitido durante mucho tiempo a mucha gente evadir el cumplimiento de sus obligaciones. 21,000 millones de pesos en 2020 por los esquemas de subcontratación ilegal que siguen y siguen. En muchos casos se han parado, pero el camino por recorrer todavía es largo. El Financiero nos dice que los llamados millennial, millones como tú, se quedarán sin pensión. Con los elevados niveles de informalidad en el país, el outsourcing, el aumento de trabajos freelance y la baja cultura sobre el retiro, entre 60 y 86% de los mexicanos, parte de esta generación, no lograrán pensionarse en el sistema actual. A muchos eso no les interesa porque viven en el día a día y no han sido enseñados para prever, para pensar, para reflexionar. Están en la fiesta, se acabará próximamente, pero quiero atender a algo más. El gran crimen que cometieron muchos patrones, sumergiendo en la informalidad o en la subcontratación ilegal o en la franca explotación a muchos trabajadores que no tendrán, si ya con las reformas criminales de los gobiernos neoliberales, hoy cualquier pensionado recibe mucho menos de lo que recibía antes o los que estaban bajo la ley anterior. Pues ahora, en el mundo de la informalidad, prácticamente
el 80% y dice hasta el 86% no recibirá prácticamente nada. ¿Qué será de México en el futuro? Estos son los restos, como los de Acapulco, de la orgía neoliberal. Los Angeles Times: México anuncia ayuda de 3.400 millones de dólares para Acapulco por Otis. Aquí, para desmentir a todos estos que dicen que si se acaba el Fonden se acaba la ayuda, que si se acaba el Fonden, que si los fideicomisos, instituciones, estructuras inteligentísimas creadas para distraer dinero público, si no existen, no habrá ayuda para los acapulqueños, no habrá ayuda para los guerrerenses. Pues sí la hay, porque el gobierno ya ha anunciado nada más una ayuda de 3.400 millones de dólares para Acapulco. Es una cifra alucinante, es una cifra muy grande, pero tal vez hasta más cueste la reconstrucción. El gobierno lo está haciendo, antes no lo hacía. Y que no nos vengan con cuentos de que en tiempos de Zedillo, ya lo dije, en el huracán en 1997, hicieron lo que tenían que hacer o cumplieron con su deber. Cada quien se rascaba con sus uñas. En Acapulco, aquí, esta imagen, Acapulco Guerrero iluminado. La Comisión Federal de Electricidad rompe en tiempo récord en levantar 13,000 postes, 67 macrotorres y miles de metros de cable. Dicen que en tiempos pasados, cuando acontecía una desgracia, pasaban meses y meses y tal vez años y el dinero de la reconstrucción no llegaba y la ayuda no existía. El Economista: empleados de la Comisión Federal de Electricidad restauran el 93% de la energía en Guerrero. Desde el impacto del huracán en las costas de Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad ejecutó una estrategia para restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas en el menor tiempo posible y ya casi está al 100%. Expansión daba cuenta, antes de que se llegara a este porcentaje, de que en Acapulco Pemex ya reabrió las gasolinerías. Es decir, las dos empresas que se querían privatizar, Pemex y CFE, le están cumpliendo a los mexicanos, le están cumpliendo en este caso a nuestros hermanos guerrerenses. Ustedes me dirán, si fuera privado esto habría sucedido, es decir, el que hubiera luz, el que hubiera electricidad o las gasolinerías abiertas en 12 horas. Pues no es cierto, porque los particulares no solamente no atienden a las necesidades públicas y en todo ven beneficios económicos, sino que, como lo hemos constatado en múltiples ocasiones, son profundamente incompetentes con las empresas que han tenido proporcionando servicios públicos. Y miren ustedes, porque algunos no lo creerán, esta publicación que tengo aquí, que es de Excelsior, no es una publicación actual, es una publicación del 17 de septiembre de 2013. Ya les dije que en 1997 el presidente Zedillo no pudo resolver el problema, un problema mucho menor en Acapulco, derivado de un huracán. Falla la prevención frente al desastre. Desesperación y rapiña en Acapulco. Este es el titular que quisieran tener los enemigos de este gobierno, los enemigos de México. Este tipo de titulares, que son de 2013, los quisieran tener ahora, y algunos dirían, exactamente es lo que está pasando. Pues no, esto pasaba en 2013. El gobierno federal reporta 57 fallecidos en 10 estados. Es la mayor cifra mortal en 16 años desde el huracán Paulina. Huracán Paulina, del que hablamos y que tocó en 1997 Ernesto Zedillo, y que, como ya dije, no resolvió o resolvió muy mal en sus consecuencias. Los acapulqueños estaban francamente indignados con Zedillo. No pasó nada, el gobierno no cumplió y no pasó nada porque muchos medios de comunicación estaban con ellos. Pero en 2013, 16 años después de
el fenómeno ese en el que falló Zedillo, fallaba otra vez la prevención frente al desastre y Acapulco era un caos de desesperación y de rapiña. Acuérdense cómo atendían los gobiernos neoliberales las crisis, los problemas y sobre todo, si no se trataba del pueblo, ¿para qué se le rescataba? Rescatar a los poderosos. Para eso está el Fobaproa y muchas otras cosas más, como cuando Vicente Fox o Calderón subsidiaban o financiaban a grandes transnacionales con el dinero de CONACYT que existía para la investigación, la ciencia y la tecnología en México, pero no, para ellos los que tenían que investigar y mejorar tecnológicamente eran, por ejemplo, General Motors y otras empresas. Y aquí viene la parte difícil, la parte gruesa. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Que muchos mexicanos de estos que, hay que decirlo claramente, odian, aborrecen al gobierno actual, le tienen tirria. Es algo casi que está en sus pieles o en sus vísceras. Aborrecen a Andrés Manuel López Obrador y cuando no tienen nada malo que decir, buscan en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp y siempre se encuentran con una grabación de la empleada doméstica de no sé quién que denuncia no sé cuántas tropelías, o de un empleado de CFE que hizo no sé qué, o de alguien más que nadie sabe quién es, que está dispuesto a declarar que Acapulco es zona de guerra y que en la carretera le robaron 3 camiones y lo detuvieron en su intento generoso por donarse a sí mismo a los hermanos acapulqueños. Epigmenio Ibarra tunde a Pascal del Río por difundir fake news de Acapulco. Y aquí vamos. Aristegui, falso que el servicio eléctrico en Acapulco volverá hasta 2024, lo dice la Comisión Federal de Electricidad. Corría la versión de que la electricidad se recuperaría hasta 2024 y que la CFE no podría hacer lo que ya hizo, que he dicho que hizo, es decir, recuperar la electricidad para Acapulco. Pero estos carroñeros quieren cebarse en el cuerpo sufriente de nuestra patria, inclusive espantar a los acapulqueños o a los guerreros. Este tipo de noticias como que la electricidad no regresaría a Acapulco hasta 2024. La empresa mexicana afirma que trabaja intensamente para recuperar la energía en regiones afectadas por el huracán Otis, sin dar un plazo para terminar las obras que ya se están concluyendo, porque prácticamente, como ya lo dije, tiene 100%. El Universal, falsa la versión de que la Guardia Nacional impide el paso de particulares con despensas a Acapulco. Pero también estos carroñeros difundían extensamente que había que contenerse en ayudar, porque en realidad se estaba ayudando a López Obrador, a quien no quieren nadita, y que los hermanos de Acapulco debían sufrir, como lo he visto en algunas redes sociales, en voz de salvajes, de primitivos, y digo peor, de individuos inhumanos, profundamente inhumanos, que a los guerrerenses o a todos aquellos que han elegido gobiernos de Morena o votaron por el presidente en forma amplia, masiva, hay que castigarlos. Y que qué bueno que tengan este gobierno para que nadie los atienda. Y que deben ser castigados para que en el futuro próximo reflexionen y no vuelvan a votar por tan terribles opciones. Esto es lo que dicen algunos, que después se proclaman patriotas, que después dicen que ellos quieren mucho a México y que además van a mandar ayuda generosamente, unos 10 litros de agua a Acapulco. No es cierto que la Guardia Nacional esté impidiendo el paso de particulares. Animal Político nos habla también de un audio de supuesto asalto de Guardia Nacional en Retén y no tiene sustento hasta ahora ni lo tendrá nunca. Sorprendente es que individuos que se dicen cultos, ilustrados, al menos con grados académicos, crean cuanta versión estúpida se difunde en las redes
y no verifiquen nada. Gente conozco de maestrías y doctorados y de esos que desprecian al pueblo porque no tiene formación académica, es ignorante y por eso vota por gente como Andrés Manuel López Obrador, que creen a pie juntillas tonterías como estas, que una grabación de no saben quién es auténtica y verdaderísima. Y en ella se dice que la Guardia Nacional no deja entrar la ayuda, o que, por ejemplo, la propia Guardia Nacional se dedica al asalto en retenes de la pobre gente que acude a ayudar. Vanguardia, lo peor de lo peor, el mensaje que corrió entre todo el mundo bien pensante y el mundo que se siente superior al pueblo, que sienten que saben de todo además, los famosos meteorólogos o agentes sanitarios, epidemiólogos, expertos en aeronáutica, en política, en derecho, en medicina, en ingeniería, en todo, de todo saben. Son unos genios. Y gritaban, no donen, no donen. Crecen fake news sobre robo de víveres enviados a Acapulco, pero Sedena y la mismísima Cruz Roja desmienten los rumores. No donen fue lo que dijeron muchos. Vi un tipo que decía, creo que me había equivocado al decir que no donáramos, porque la cosa sí está fuerte. Y no donaran, ¿por qué? No donarán porque donando o ayudando a la gente en Acapulco iban a procurar el favor y el beneficio del presidente de la República. Así de carroñeros son estos. SDP Noticias, Federico Arreola, audio de fake news sobre testimonio por Otis, se volvió todo un fenómeno. Así corren. Federico Arreola García destacó que el audio de 13 minutos de un testimonio del huracán Otis se suma a las fake news que han circulado en las redes sociales. Todo mundo lo cree y por eso hay que estar prevenido, hay que estar educado en el análisis, en el juicio. Aquí nosotros queremos no transmitir nada más noticias, sino proporcionar, tener la intención, que la tenemos, de que ustedes tengan elementos para juzgar, para decidir. Un ciudadano informado no es un ciudadano que tiene una cantidad enorme o un cúmulo de información, sino aquel que tiene la información correcta porque se la sabe procurar, porque sabe discriminar entre lo verdadero y lo falso. Y no cree esto que se llama fake news, ni cualquier mensaje que corre por las redes o sobre todo, por estas en las que hay muchos grupos, estas en las que hay gente interesada en difundir mentiras, o hay gente que goza con el amarillismo. Otra cosa más, el Sol de Acapulco, hay patrullas clonadas de la Guardia Nacional, alertan transportistas. Instalan falsos retenes para extorsionar o asaltar a los camioneros que llegan con carga a Guerrero. No dudaría que eso pudiera suceder porque lamentablemente todavía en nuestro pueblo, todavía en nuestro país, existe gente que ante la desgracia ajena no se compadece, no tiene conmiseración, no solamente no ayuda, sino que desayuda, roba o impide que la ayuda llegue a los hermanos en desgracia. Pero tengan por cierto que no es ni la Guardia Nacional, ni el Ejército, ni la Comisión Federal de Electricidad, ni ninguna entidad del gobierno federal quien impide la ayuda, quien roba estos bienes o quien quiere hacer sufrir más a los acapulqueños. El Financiero también se refiere a las fake news sobre el huracán Otis. Como pueden ver, todos los diarios están dedicados a esto porque ha sido una cosa de escándalo. El Seguro Social descarta la muerte de 16 personas en un hospital en Acapulco. Otra noticia falsa. El IMSS y el presidente López Obrador han señalado que la versión sobre la supuesta muerte de 16 pacientes en un hospital dañado de Acapulco es falsa. Índigo nos dice, reporte Índigo, ¿quién es el falso general que se lanzó contra AMLO y se volvió viral por sus críticas? Hablando de fake news,
antes de que el huracán Otis azotara las costas de Guerrero, ya venían acelerando en la distribución de material falso. Llegaron al punto los opositores de disfrazar a un señor, a un paisano, a un cualquiera, no sé, de general del ejército mexicano y hacerlo pasar por tal en una reunión, meeting, congregación o lo que fuera, en el que o en la que se habló muy mal del presidente y se llamó casi a la rebelión armada. ¿Quién es el falso general que se lanzó contra AMLO y se volvió viral por sus críticas? Y aquí nos lo dice para que veamos cómo se las gastan estos individuos que no tienen moral, respeto ni amor a la verdad. Durante el fin de semana, un video donde sale un supuesto general se volvió tendencia en redes sociales. En la grabación, el hombre arremete en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y pide un juicio político en contra del mandatario. El discurso ocurrió en un foro organizado por el grupo que se autodenomina Movimiento México 2030, hasta allá se van, que se llevó a cabo el 29 de julio en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. El sujeto identificado como Jesús Jaime García Miramontes resultó ser un militar falso, un militar fake, que le dicen. Y es que el hombre se hizo pasar por un general de división diplomado de Estado Mayor Presidencial, nada menos, un cargo inexistente en las Fuerzas Armadas. Así tenemos que hasta esto recurre la oposición. Además, no existe ningún registro de su paso por el ejército, como lo ha asegurado en diferentes apariciones públicas y entrevistas. En uno de sus artículos señala que fungía como editor del portal CIPSE. ¿Qué ha dicho el militar falso? El sujeto pidió enjuiciar al presidente AMLO por intentar desaparecer al INE y a la Suprema Corte de Justicia. La desesperación de los opositores llega a estos niveles. A todo y de todo son capaces. Porque mentir para ellos es lo normal, es regular, es habitual. Y difundir esas mentiras entre el pueblo es así. Pero casualmente el pueblo al que tildan de ignorante es el que menos les cree. Los que más les creen son aquellos almas de cántaro, aquellos que tienen maestrías y que se sienten verdaderamente destacados y grandes intelectuales que hasta un militar falso le siembran y se la creen. Polemón, la Cruz Roja desmiente que el gobierno retenga ayuda en Acapulco y conste que es la Cruz Roja, no es una dependencia del gobierno. Y nuestros hermanos migrantes, nuestros hermanos en los Estados Unidos que ya han dado mucho por México y que son víctimas, eso sí, pero no son individuos que viven en el victimismo ni en el lloriqueo, en el que viven muchos que lo tienen todo. Habiendo sido expulsados de nuestra nación por el injustísimo sistema neoliberal que los privó de lo necesario y destruyó nuestro campo, sus pueblos, la convivencia, habiendo sido expulsados, digo yo, han seguido contribuyendo siempre con México. Se han puesto a trabajar, han sacrificado sus vidas por sus familias y por nuestra nación. Hoy, desde Los Ángeles para Acapulco, mexicanos en Estados Unidos envían ayuda. Siempre se encuentran gente generosa, que en general nuestro pueblo es muy generoso, muy solidario. La ayuda de quienes menos tienen, sobre todo de quienes menos tienen. Organizaciones mexicanas en la ciudad de Los Ángeles unieron esfuerzo para hacer un llamado de ayuda a los ciudadanos de Acapulco y así enviar artículos de primera necesidad a sus paisanos. Excelsior nos dice, si llega la ayuda a Acapulco, el gobierno no quita nada, no dejen de apoyar. Personas que se encuentran en Acapulco aseguran que la ayuda para los afectados por el huracán Otis sí llega y piden a la población del país no dejar de ayudar. ¿Se imaginan el crimen de estos individuos, de estos chacales, de estos opilotes, que viendo la desgracia, viendo la tragedia, la muerte y la desesperación, lanzan el mensaje de no ayuden porque la ayuda no llega, no ayuden porque ayudando ayudan a López Obrador, no ayuden porque los guerrerenses votaron por Morena y merecen ser castigados? Por idiotas. A ver si así reflexionan una vez que haya muerto la mitad, de hambre o de lo que sea. Vaya inhumanidad, vaya tipo de gentuza
con la que nos encontramos. Porque una cosa es ser oposición y no estar de acuerdo con un gobierno, y otra cosa es llamar a desatender a mexicanos en desgracia, traidores a la patria, miserables, seres humanos mezquinos, sin la humanidad básica, sin corazón, gente que ha sido tocada ya por el neoliberalismo, que no solamente destruyó la economía, sino las almas de muchos, las volvió cajas fuertes. Su Dios es el dinero, les hizo adorar a eso, lo material, y despreciar la vida de los seres humanos, la dignidad, el espíritu, todo cuanto de bueno tiene la vida. Por eso somos enemigos de ese sistema, un sistema criminal e inhumano. Y miren ustedes, porque hay que repasarlo, esta página es de la legislatura panista, la 65, y una vieja conocida, la señora Tanzania López Rabadán, Kenia, acude López Rabadán a la OEA para solicitar que se atienda la crisis que se vive en Acapulco, Guerrero. Alma de traidor que tiene el Partido Acción Nacional y sus secuaces, que no militantes, porque vean ustedes que esta señora, en lugar de ir a ayudar a Acapulco, se va a pedirle a la Organización de Estados Americanos, golpista e imperialista y servidora de los intereses de ya saben quién, que ayude a Acapulco para evidenciar que el gobierno mexicano no hace nada. Es decir, quemarnos a nivel internacional, siempre la traición, acudir al extranjero para denunciar lo que sucede entre nosotros, que aunque fuera cierto, la ropa sucia se lava en casa. Pero además es que no es cierto, el gobierno está cumpliendo con su función. Aquí lo tenemos, la tenemos en la OEA, como antes ya fue Xóchitl Gálvez a los foros internacionales, fue Cuadri y fueron todos. IAS nos regala la imagen de las señoras de las cirugías, Sandra Cuevas, y miren lo que nos ofrece Sandra Cuevas a los mexicanos y en particular a nuestros hermanos guerrerenses. Sandra Cuevas va a entregar su cuerpo a las llamas. Sandra Cuevas se va a sacrificar, se va a inmolar por los mexicanos y por los acapulqueños sufrientes. Sandra Cuevas dejará de comprar ropa para ayudar a Acapulco. La próxima semana no se pondrá un nuevo modelito, esto para poder ayudar a Acapulco. ¡Qué generosidad! Yo no esperaba menos de esta extraordinaria mujer, tan querida, tan respetada.